Bueno, estamos aquí luego del concierto de Pablo Echaurren y junto a Javier Kovacevic y Pablo estamos un poco en la idea de hacer este momento post-concierto una especie de notas al programa, donde hablaremos primero de una pequeña biografía del pianista que se acaba de presentar. Luego Javier hace algunos comentarios sobre el programa y finalmente comentamos entre todos algunos aspectos importantes e interesantes de las obras. Hola Javier, hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pablo, felicidades por el concierto. Y bueno, este es un programa muy lindo con obras de Mendelssohn y Chopin que me imagino que son de todo tu gusto y bueno, antes de eso, cuéntanos un poquito para que el público te conozca, un poco de tu trayectoria, de tus estudios, etcétera. Bueno, yo empecé a estudiar piano a los 5 años de manera particular con una profesora rusa. Ella tenía su pequeña escuela, tenía como unos 20 o 15 alumnos. Empecé muy chico y bueno, ella organizaba también unos conciertos, tenía esa pequeña escuela que se llamaba la Escuela Pianística Rusa, donde los alumnos de ella tocaban todos los años. Entonces, bueno, con ella yo me formé, con ella empecé, me formé también con ella en los conciertos, empecé a tocar desde chico en conciertos. Y estuve hartos años con ella, después yo entré al conservatorio de la Universidad Mayor, el cuyo director era Roberto Bravo. Estuve con ella ahí un año aproximadamente, y después yo estuve ahí, tenía como 14 años. Y me salí en un momento del piano, del conservatorio, lo dejé y no toqué nada por 2 años aproximadamente. Pero después lo eché de menos, quise volver y volví con Luis Alberto Latorre, quien yo considero uno de los mejores pianistas que hay en Chile, el pianista de la Sinfónica, Orquesta Sinfónica. Y estuve con él 6 años, terminé la carrera ahí en la Universidad Mayor y después de un tiempo me fui a Estados Unidos donde hice un posgrado, un magíster. Y estuve 2 años allá, y bueno, allá un ambiente muy diferente al de acá, mucho más competitivo, en realidad más profesional en general. Hay muchas escuelas, hay harta competencia allá, y tienen un poco más de cancha que acá, digamos. Pero bueno, acá está mejorando también. Fue una gran experiencia, muy estresante, pero muy enriquecedora estar allá también. Eso es a grandes rasgos mi biografía musical. Bien, bien. Bueno, vemos que has tenido una trayectoria, un desarrollo en tu educación musical bastante completa y esa experiencia en el extranjero también siempre es muy enriquecedora. Javier, cuéntanos un poco del programa que escuchamos hoy día con Pablo y después comentamos entre los tres algunos aspectos que pueden ser interesantes. Hola Alex y hola Pablo. Bien, el primer compositor que escuchamos hoy fue Félix Mendelssohn con su fantasía Opus 28, también conocida como Sonata Escocesa. Félix Mendelssohn es un compositor que ha sido bastante mirado en menos, digamos. Por mucho tiempo se le tocó poco, ha tardado en entrar en los programas de concierto, tiene varias obras que se conocen muy poquito, por ejemplo los conciertos para piano, pero hoy podríamos decir que es uno de los grandes compositores del periodo romántico. Para piano tiene música muy linda. Lamentablemente tuvo una vida bastante corta, vivió entre 1809 y 1847. Eso sí, fue un niño prodigio, entonces su creación empezó una muy temprana. En vida le fue bastante bien, tuvo mucho éxito con El sueño de una noche de verano, por ejemplo. Eso le ayudó a consolidar su carrera, viajó, tuvo importantes cargos, fundó el Conservatorio de Leipzig, y también revivió el interés por la música de Bach y de Händel, entre otros compositores barrocos, que a la sazón se consideraban un poquito anticuados, no se tocaban mucho. Como les contaba, fue juzgado por ser un poquito conservador y tal vez demasiado gentil. O sea, comparado con otros músicos de la época, lo consideraban como muy bonito. Además, era de origen judío, en una época donde el antisemitismo cobraba más fuerza cada vez.
La Fantasía Opus 28 es una pieza realmente especial porque está a medio camino entre la forma sonata, que no es que sea rígida, pero es una forma, ¿ya? Tiene una estructura clara, y la fantasía, que es, entre comillas, un género muy libre a nivel estructural. Tiene 3 movimientos que son súper diferentes. El primero es bastante espontáneo, tiene un toque como de improvisación, muchos arpegios y un tema central muy lindo y melancólico. Aquí hay bastante uso del pedal, eso le da como una atmósfera más borrosa. Algunos identifican ahí el carácter escocés. A Mendelssohn le encantaba Escocia y viajó para allá un par de veces. Luego tenemos el scherzo, que es una sección mucho más brillante, y luego el presto final, que es súper tormentoso, virtuoso, y bastante agotador de tocar también, me imagino. Tiene un movimiento perpetuo, que es un elemento bastante característico de la música para piano de Mendelssohn. Se presenta en varias obras esta cosa de que uno empieza y ya después no para más, digamos. Y es bastante pirotécnica, incluso podría sonar hasta un poco bélica, pero sigue siendo siempre muy expresiva. ¿Podrías contarnos un poco más de la obra, Pablo, tus impresiones? Sí, bueno, primero decir que Mendelssohn para mí es, como tú dijiste, era en general en su época un poco mirado menos y creo que lo ha sido un poco también un poco subestimado actualmente. Incluso por mí, esta es mi obra introductoria a Mendelssohn. Yo no he tocado mucho Mendelssohn en mi vida, no recuerdo si alguna vez cuando chico lo habré tocado, pero para mí es una obra introductoria al lenguaje de Mendelssohn. Tampoco he escuchado muchos pianistas tocarlo, creo que se graba y se toca poco, salvo por un pianista famoso que es Murray Peraya, a quien he escuchado mucho tocándolo y me ha interesado mucho tocar Mendelssohn, escuché esta misma obra. Así que bueno, ahí me introduje y me gustaron mucho sus obras y quise tocar esta obra. Y bueno, un lenguaje bastante especial en el sentido que creo yo que tiene en general una textura de escritura romántica, una sonoridad romántica en general, pero tiene mucho de clasicismo también, como tiene muchas cosas así como de mucha cristalinidad, y como muy, donde se nota un poco todo lo que pasa, un poco como Mozart, los demás clásicos. Y sí, algo interesante que decía un profesor con el que tuve el placer de estudiar en Estados Unidos, que no era un pianista, en realidad era un gran violinista que se llama Mark Kaplan, y que yo toqué con él porque, no con él, sino con alumnos que yo acompañaba y entonces asistía a las clases con él. Él decía de Mendelssohn a propósito de una alumna que tocaba su concierto para violín, que Mendelssohn una de las cosas principales en su expresividad es el tema rítmico. Entonces no es un compositor particularmente melódico, pero sí la parte rítmica juega un rol fundamental. Y yo creo que se puede ver fundamentalmente en el presto, donde como moto perpetuo donde estas cosas muy rápidas que se van repitiendo todo el rato, de principio a fin. Y tiene como un carácter así como de rítmico muy potente. Donde ese es el principal aspecto como de la expresividad. Incluso en los movimientos lentos al principio también. Este tema melancólico del que tú hablabas del comienzo tiene también algo como de inquietud, de ansiedad, como de este drama un poco. Y bueno, una pieza además muy entretenida a tocar, muy llena de contraste y bueno, de desafíos técnicos también, muy virtuosa, muy virtuosa. Claro, una pieza que realmente es bien impresionante al escucharte, porque requiere de una destreza ya técnica importante. Y siempre se comenta, digamos, coloquialmente que Mendelssohn tiene eso, que de repente da la sensación de que parte y no para más, digamos. O sea, no te da respiro, un poco lo que pasa en el tercer movimiento, ¿no? Sí.
pero muy linda interpretación, Pablo, felicidades. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito de lo que también estuvo en el programa de Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, quizás sería interesante destacar que Mendelssohn nació en 1809 y Chopin en 1810, y que Mendelssohn se murió en 1847 a los 38 años, y Chopin se murió a los 39 años, ¿ya? En 1849. O sea, son prácticamente contemporáneos durante toda su vida. Aún así fue muy diferente, ¿ya? Mendelssohn trabajaba en un conservatorio, como les contaba, era un pedagogo, también tenía esta cosa romántica de la afición por la literatura, se juntaba con Goethe, pero el caso de Chopin fue muy distinto porque él era un músico de tertulia, ¿ya? Él era un músico que una vez que abandonó Polonia, que era su país natal, porque fue invadido por los rusos, se radicó en París y desde entonces se dedicó de lleno al ambiente más privado, a ejecutar música, por ejemplo, en un salón aristocrático para un público bastante sofisticado. Tuvieron dos vidas muy diferentes. Ahora, en cuanto a nivel composicional, digamos compositivo, Chopin tiene una obra muy diferente, de partida porque escribió casi siempre para piano, ¿ya? Tiene obras de juventud que involucran otros instrumentos, pero en general, desde que llegó a París, se abocó por completo a escribir para piano. Y son piezas que están pensadas en gran medida para este ambiente íntimo que les comentaba anteriormente. Las dos piezas que escuchamos hoy pertenecen a géneros diferentes, pero en ambos Chopin destacó mucho, ¿ya? El primero, vamos a hablar de la balada, ¿ya? Para empezar, la balada es un género que está inspirado en la literatura, en la balada medieval. A Chopin le encantaba la poesía y le gustaba también, como buen romántico, este misticismo de la Edad Media. Entonces agarra este género que es la balada medieval, que está envuelto además en un aura de fantasía. Y trata de transmitir estos poemas épicos a la música, e inventa un tipo de composición en un solo movimiento, con estructura libre y un carácter narrativo. Esto quiere decir que de alguna manera parece como que se estuviera contando una historia. Se nota, por ejemplo, en la balada que Pablo interpretó, al principio como que hay una actitud declamatoria, ¿ya? Como que está anunciando una historia que va a venir. En las cuatro baladas que Chopin compuso hay un trabajo bastante extensivo sobre los temas y un final grandioso, ya un final apoteósico y virtuoso. Tal vez la primera sea la más conocida, sobre todo desde que fue incluida en la película El pianista de Polanski. Como les comentaba, su introducción es rapsódica y después, a medida que va avanzando, va viendo contraste entre el tema principal en diferentes formas, a veces más tormentosos, y otros temas que aparecen que son mucho más amables, más nostálgicos o contemplativos, si se quiere, y siempre muy expresivos, ¿ya? Por otro lado está el nocturno, un género que Chopin también desarrolló mucho más que cualquier otro contemporáneo de él. El género existía antes, pero él en realidad lo consagró. Se llama así porque son piezas pensadas para ejecutarse al atardecer o durante la noche en un contexto privado e íntimo. Duran más o menos 6 minutos en promedio. Está bastante influido el estilo por el bel canto italiano, que tiene melodías con bastantes ornamentos que tienen un acompañamiento abajo. O sea, tiene mucho de melodía acompañada, solamente que el acompañamiento no es algo sencillo, ni es algo que se repite, no es un relleno, sino que tiene un peso también, ¿ya? Hay contrapuntos entre la voz de arriba y el acompañamiento. Ahí a lo mejor Pablo nos puede contar un poco más de eso. Y generalmente tiene una estructura A-B-A, o sea, una parte inicial, una sección central que generalmente es contrastante y luego se reexpone lo primero con ornamentos y con variantes. El que Pablo tocó es de los últimos que Chopin compuso, tiene un ánimo bastante nostálgico, un espíritu melancólico. Muchos pensaron por bastante tiempo que era una pieza como propia de un espíritu viejo, ¿ya? Pero porque, como les comentaba, Chopin estaba a punto de morirse, faltaba poco ya para que se enfermara definitivamente. Él sufría mucho de enfermedades al pulmón. También algunos comentan que por eso él nunca pudo tocar realmente fuerte, pero en realidad puede que eso sea un mito. Tiene una belleza muy etérea esta pieza. También tiene un comienzo bastante declamatorio, suavecito, muy lindo, y voces intermedias muy ricas.
la parte central es bastante compleja a nivel musical, difícil de interpretar, y luego tiene una reexposición donde se puede ver este arte, esta maestría que tenía Chopin para adornar, para hacer trinos, para darle a la melodía un toque expresivo a raíz de un elemento que en el fondo es virtuoso, ¿ya? Pero no es una cosa pirotécnica, sino que es un virtuosismo expresivo. Paula, te doy la palabra. Ahí. Primero pido disculpas, me desapareció un segundito, tuve que enchufar mi computadora que me estaba dando la tele. Bueno, sí, para empezar con la balada, creo yo que una de las máximas obras del repertorio de Chopin. Chopin y yo considero en general el rey realmente del piano, de la música para piano, lo cual es mucho decir, considerando la cantidad de repertorio que se le ha dedicado al piano. Considero que, claro, a diferencia de Mendelssohn, bastante contrastante con Mendelssohn, de lo que hablaba de la parte rítmica, en Chopin creo lo que prima es la parte melódica, un gran melodista, un compositor que ha desarrollado muchísimo el tema melódico en el piano. La melodía solía ser más antiguamente para instrumentos como el violín, para el canto mismo, la flauta, instrumento de cuerda. Mozart la desarrolla bastante en fortepiano, no en piano. Schubert también. Y ya Chopin derechamente en el piano que hoy en día conocemos. Y yo pensé que uno de los aspectos principales en Chopin es sin duda su melodismo, así como también la plasticidad con que él compone. Tú hablabas de la mano izquierda, del acompañamiento. Y ya el acompañamiento en Chopin está bastante desarrollado, digamos. La mano izquierda no es simplemente un rol de acompañamiento como solía pasar en la música del periodo clásico, ya cumple un rol bastante más central, bastante más importante, de mucho despliegue y de mucho virtuosismo también, y de gran plasticidad, donde él le gustaba imaginar esta cosa como de esta mano muy plástica, como que se estirara, ¿no? En general su música es así, creo que él es como el maestro de la unidad, donde la balada, por ejemplo, tiene una forma libre, que es prácticamente como una improvisación, que bueno, él componía muy desde ahí, desde la improvisación. Pero es maravilloso realmente cómo se van sucediendo una cosa tras otra de una manera tan plástica, ¿no? Y de un virtuosismo bastante desarrollado, en el sentido que considero bastante difícil la interpretación de Chopin. Yo creo que ese mito de que no podía tocar fuerte, yo creo que efectivamente es un mito, pero yo creo que viene un poco de que Chopin no era muy partidario, digamos, de la pirotecnia, ¿no? Tiene un virtuosismo de alguna manera más reservado, más reservado como a cumplir una función una función musical, más que meramente pirotécnica o con el ánimo de impresionar. Y eso también se ve en el nocturno, por ejemplo, donde hay un tipo de virtuosismo diferente, donde ya el virtuosismo es la capacidad de, digamos, de realmente unir las cosas tal vez más que en la balada, y ya de una plasticidad incluso aún mayor, probablemente una mayor madurez. Se considera, claro, él no inventó el género de los nocturnos, pero es que sin duda, si conocemos los nocturnos hoy en día principalmente por Chopin. Y son obras de gran dificultad, creo yo, porque donde ahí es donde más tal vez se expresa, precisamente porque no son de gran virtuosismo desde el punto de vista técnico, pero son de gran virtuosismo desde un punto de vista musical. Entonces ahí es donde más se ve tal vez que el tipo de musicalidad de Chopin, de mucha fineza, de mucha mesura, de mucha plasticidad, donde no hay esta cosa como sentimentalista muy extrovertida, ¿no? Como lo era tal vez Liszt o Rachmaninoff. Una cosa muy íntima, un poco el carácter del nocturno también se supone que sea así, pero
pero en general Chopin es pienso yo, un tipo de expresividad bastante profunda. Creo yo que le da un genio en ese aspecto. Y los nocturnos, creo yo que son una de las obras centrales del repertorio de Chopin, sin ser lo más... algunos que son bastante famosos, pero sin ser lo más impresionante que tiene Chopin a simple vista. Creo que para el oído un poquito más entrenado o mismo pianista, son realmente de lo más impresionante que tiene. Bueno, no hay duda que es así como dice Pablo, que requiere de una musicalidad muy especial del pianista también, para lograr el punto exacto en todo esto. Bueno, felicitarte nuevamente por tu concierto, por este lindo programa, porque realmente es una elección de programa muy, muy interesante, va a ser de mucho disfrute para el público cuando lo rememore, digamos, porque les quiero recordar a todos los que nos están oyendo que los conciertos van a quedar en la lista de reproducción, donde van quedando todos los conciertos que ya hemos estrenado, y también van apareciendo los que se van a estrenar, así que invitamos al público a que nos siga y esté atento a los conciertos que van a ser hasta el 20 de diciembre, todos los viernes, sábado y domingo, varios por semana, incluso a veces 6 o 7. Es una cartelera bien interesante en distintos horarios, pero lo más importante de recordar es que lo pueden volver a ver después. Así que bueno, un abrazo para ambos, Javier, Pablo. Muchas gracias. Felicidades nuevamente y nos encontramos en la próxima, porque nos quedan bastantes más. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Chao.